Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Daniel Guilo y te doy la bienvenida a Importación 360, el podcast para que importes y vendas como los cracks. En este programa voy a recibir a verdaderos rockstars que vendrán a conversar sobre todo lo que una empresa necesita para importar y vender productos sin complicaciones y todo lo que viene después. Proveedores, aduana, impuestos, regulaciones, marketing, contabilidad, ventas y mucho más. Pero antes de empezar, te invito a seguirnos con la opción seguir y activar las notificaciones para que no te pierdas ningún episodio y además apoyes el programa. Dicho esto, comencemos. En este episodio tengo el honor de recibir a un enorme... voy de nuevo. En este episodio tengo el honor de recibir a un enorme invitado. Mi primer jefe de ventas cuando me iniciaba en el mundo laboral hace 14 años atrás. Pablo Castillo, quien cuenta con más de 30 años de experiencia y de ellos 25 en gerencia de negocios, en empresa multinacional de consumo masivo y un sólido trasfondo en ventas y finanzas. Pablo posee un reconocido liderazgo estratégico y operacional, enfoque a la acción y los resultados, experiencia en dirección, creación y desarrollo de estrategias comerciales a través de equipos eficientes y además gestión de stakeholders. Actualmente se desempeña como gerente de ventas en SC Johnson & Son Chile, empresa que comercializa marcas muy conocidas por todos nosotros, tales como Lisofón, Raid, Mr. Músculo, entre otras. Hoy lo tenemos aquí para explorar un tema fascinante, que quiero introducirlo con una frase que se me quedó pegada para toda la vida y que hoy aplico en CES. El día 1 que comencé a trabajar con Pablo, me dijo: todos somos vendedores, no importa tu cargo o área de la empresa. ¿Se imaginan de lo que hablaremos en este episodio? Bienvenido a Importación 360, Pablo, ¿cómo estás? Hola Dani, qué bueno verte. Qué bueno verte, la verdad, después de tanto tiempo. Muy contento de poder estar hoy día acá y compartir un rato contigo, bueno, con la gente que nos va a estar viendo. Así que muchas gracias por la invitación. De nada. Pablo, vamos directo a esta frase que a mí en lo personal me marcó mucho y, como te decía en la introducción, aplico hasta el día de hoy en mis negocios. En concreto, ¿qué significa la frase todos somos vendedores y cómo tú la aplicas en tu liderazgo laboral? Sí, mira, la verdad la frase textual no es mía, yo alguna vez también la escuché, que era algo distinta, decía que bueno, en la empresa solamente debiese existir un departamento, en aquellos años hablaba de departamento, y que era el departamento de venta, todo lo más debiese existir. Y yo decía, pero ¿cómo es esto? Yo en esa época, tú sabes que yo partí en el área de finanzas, por lo tanto no me hacía mucho sentido. Después de los años entendí lo que quería decir y justamente esto, que no es solamente la persona que está, o los que estamos directamente relacionados con los clientes, vendiendo el día a día, ¿no es cierto?, sino la persona que está en contabilidad, él también está vendiendo. La persona que está en logística también vende. Y yo diría, pero ¿cómo? Claro, si en la medida que todos tenemos el mismo objetivo, ¿no es cierto?, esa persona que está contabilizando una factura, para poder hacer una cobranza que no se traba, ¿no es cierto?, que te da fluidez al proceso de venta, el de logística te despacha a tiempo, pero pensando en esto de aportar a la venta, hace sentido de entender que todos vendemos al final del día, ¿sí? Y es por eso que siempre, bueno, acuñé esa forma de decir, bueno, todos somos vendedores y creo que eso nos cambió un poquito la visión. Bueno, todavía veo que todavía te acuerdas de esa frase. Entonces, entendiéndolo bien, es que todos tienen que tener una actitud hacia la venta. ¿Qué significa tener una actitud hacia la venta en distintas áreas? Yo creo que es romper un poco esta visión de tener compartimientos estancos, de que yo soy de finanzas, entonces yo me encargo de esto y me da lo mismo lo que pasa hacia afuera o los distintos departamentos. Yo creo que en la medida que uno se saca esta forma, ¿no es cierto?, de ver los negocios, y justamente ahí está el desafío de cómo los líderes apuntamos a romper esos círculos viciosos. Es un tema de actitud, de visión, de cómo uno enfrenta el día a día y da lo mismo en la posición que tú te encuentres. En finanzas, en logística, en ventas, en marketing. Es poner la mirada en cómo hacer más fluido nuestro proceso. No hay que olvidar nunca que otra frase de esto de que la venta se acaba cuando se cobra, ¿no es cierto? Bueno, cómo la persona que está a cargo de la cobranza termina ese proceso de venta también y ayuda a que esto fluya, ¿sí? Pablo, voy a parar un segundo. Puedes tratar de que tú tienes un micrófono acá en la camisa y cada vez que te moví empieza como a sonar. Entonces te lo puedes separar un poquito más de la ropa. Lo voy a tener ahí, voy a tratar de...
dejarlo ahí. Y ahí yo creo. Ahí sí. Ahí está mejor. Ahí sí. Ya, sí. Listo, voy a seguir con las preguntas. Entonces, ahora Pablo, tú llevas 30 años de experiencia, que es un montón. Entonces, desde el área de las ventas, tú estuviste efectivamente en finanzas, tuviste esto que te explicaban de que todos éramos vendedores. Entonces, ¿cómo has visto evolucionar el papel de las ventas en la estrategia de las empresas? Antes era algo que prácticamente no se hablaba, hoy día es lo primero. ¿Cómo has visto esa evolución? Sí, mira, así planteado de esa manera, Dani, a ver, yo tengo una visión, no sé si distinta, pero yo creo que la estrategia de venta o la importancia que tiene venta en esencia no ha cambiado. Lo que ha cambiado ha sido finalmente los nombres, la información, la cantidad de información que uno maneja, pero al final es exactamente lo mismo. Cuando yo pienso en el pasado, cuando los primeros vendedores salían con el maletín, ¿no es cierto? Y bueno, del uno a uno, tratando de poner esos productos o servicios en los clientes. Hoy día se puso más complejo, hoy día nos acompaña la tecnología, nos acompaña una serie de cosas, pero esencialmente es exactamente lo mismo. Clientes que necesitan, o que muchas veces necesitan o no saben que necesitan, y gente que está tratando de cubrir esas necesidades. ¿Cómo esa conexión, ¿no es cierto?, se puede hacer? En el pasado se hacía de una manera, hoy día se hace de una manera distinta, omnicanalidad y todo lo que nosotros conocemos, pero esencialmente es lo mismo, Daniel. Para mí, el proceso de venta y la importancia que tiene dentro de las compañías sigue siendo el mismo. Yo no lo veo tan distinto, tiene otros nombres. Hoy día ya no hablamos de clientes, ya no hablamos de consumidores, hablamos de shopper, bastante anglosajismo, pero es exactamente lo mismo. Lo que no ha cambiado es la esencia del vendedor, ¿no? Mira, y justo entrando a ese tema, que todavía es de la esencia del vendedor, para ti, ¿ya? Porque yo recuerdo que antes decir que no era vendedor era como ver sus cargos que eran bastante más no sé, interesantes, sonaban. Antes yo soy vendedor, tú siempre nos decías, yo soy vendedor, yo no soy gerente, yo soy vendedor igual que usted. Entonces, la pregunta que yo tengo es, en toda tu experiencia en el área de venta, ¿cuáles son las habilidades claves que tú crees debería poseer un buen vendedor? Para mí, yo antes lo decía también, yo creo que la principal es la actitud. Yo creo que lo demás, todos aprenden, todos aprenden. Aprendes de finanzas, aprendes de marketing, aprendes de la actitud de cómo uno se enfrenta, ¿no es cierto?, a una actividad como ser vendedor, como bien tú recuerdas. Para mí es clave. Lo demás lo puedes controlar. Eso por una parte. Y dentro de esa actitud, tener esta capacidad de escucha. Nosotros, Daniel, y por ahí, no sé si lo hablaremos, pero esta capacidad que uno tiene de poder estar cerca de los clientes, entender cuáles son sus necesidades, que hay mucha literatura con respecto a eso, pero llevarlo a cabo en el día a día es lo que cuesta. Yo creo que cuando un vendedor tiene la actitud, ¿no es cierto?, y tiene esta capacidad de escucha, lo demás viene por añadidura. Lo demás lo aprende, se lo enseñamos, estamos encima. Si una de esas dos falla, Daniel, creo que lo vas a pasar muy mal en venta. Okay, estoy de acuerdo, es muy importante eso que tú dices. Ahora, efectivamente, todos vendemos y hay gente que tiene grandes compañías hasta la persona que puede tener un puesto, un kiosco. Entonces, en general, una característica que tienen las pymes es que tienen recursos limitados. O sea, obviamente, hoy día nosotros vemos que grandes empresas, que tienen grandes equipos, etcétera, pero la realidad del país es que la mayoría de las empresas son pymes y pymes en general son recursos limitados. Entonces, ¿cómo adaptarías este tema de las ventas o qué consejos podrías darle a una empresa que es pequeña, que con entornos de recursos que son limitados? ¿Cuál es la importancia de la venta a una empresa como esta? ¿Qué consejo le daría? Sí, yo te diría, Dani, que no es muy distinto a lo que siempre se dice, que al final del día los recursos siempre son escasos, Daniel, y no tiene que ver con tamaño. Hay compañeros, uno podría pensar que las grandes compañías no tienen problema de recursos. Siempre los recursos son escasos, las necesidades son múltiples, y por lo tanto la esencia o la magia en esto es cómo uno compatibiliza, ¿no es cierto?, estos recursos que son escasos, de sacarle el mayor provecho, ¿no es cierto?
Y yo creo que ahí hay una clave. Para el mundo de la pyme, es justamente cómo se hacen las apuestas en estas estrategias que definen, la estrategia que cada una de esas compañías define, de estas empresas unipersonales, con poquita gente, como sea. En esa definición de esa estrategia, también es una forma de hacer las cosas, pero también una cantidad de cosas que no voy a hacer. También son decisiones de cosas que no voy a hacer. Y en ese qué no voy a hacer, yo creo que está muy basado en cómo uno hace esa apuesta, ya sea desde el punto de vista financiero, de asegurarse que todas las actividades, el lanzamiento de productos, de servicios, las contrataciones, bueno, tengan un retorno. Yo creo que eso te asegura ese recurso que después lo puedes reinvertir. Yo he visto por lo menos las compañías, he conocido de casos donde crecimientos muy rápidos, los dueños se entusiasman con los crecimientos y resulta que la última línea, después con el tiempo se dan cuenta que la última línea no estaba dando. Cuando había un buen producto, un buen servicio, y por no hacer un control adecuado, no sé. Entonces yo te diría, dada la escasez de recursos o la limitación de recursos, es ser muy cirujano, por decirlo de una manera, en qué cosas voy a aportar, cuáles van a ser mis propuestas de valor, qué negocios voy a cerrar. Y eso no tiene que ver con tamaño, Daniel. Yo creo que para las compañías grandes, pequeñas o medianas, es el mismo principio. ¿Sí? Ahora, las pymes, bueno, es verdad que tú dices los recursos, pero que las pymes quizás tienen que tomar esto, como tú dices, las decisiones. O sea, hay cosas que puedo hacer, hay cosas que no puedo hacer por este tema de los recursos. Entonces, cuando uno está construyendo equipo, ya uno quizás empezó a crecer un poco más, puede contratar gente. La pregunta es, ¿el dueño debería estar al frente de las ventas? O lo que uno podría pensar, dice, no, ya empezó a vender, ya puedo empezar a contratar vendedores, puedo empezar a delegar. O sea, ¿cuál es el rol, según en tu visión, del dueño en las ventas y cuando tiene que traer vendedores? ¿Cómo es la posición de ese dueño? ¿Atrás, adelante, el mejor, el peor vendedor? Sí, yo creo que tú estás hablando de las confianzas, las confianzas se construyen con el tiempo y en estos casos como lo que tú mencionas, yo creo que pasa en la gerencia, las compañías grandes también, es un tema de sobrevivencia al final del día. Hay una escala donde tú puedes estar y para los que somos vendedores formados, ¿no es cierto? Este tema de sentir la venta, de sacar la orden de compra, de tener las conversiones de negocio, todo, son adrenalínicos. Claro que sí, pues. Hay una etapa donde uno puede estar y puede acompañar, pero llega un minuto que ya eso no va a poder ser. Y cuando llega ese minuto, si no tienes construido las confianzas con tu equipo, sobre todo, que hoy día es un desafío, porque no solamente a nivel de empresa, sino a nivel de relaciones personales, cuando muchas relaciones son térmicas, son muy superficiales, no conoces qué está pasando con las personas, cómo tú las incentivas, cómo tú las vas a lo que le está pasando a esas personas, es un desafío mayor. Por lo tanto, si tú me preguntas a mí, yo creo que es un tema de supervivencia. Tú en algún momento vas a tener que delegar, lo quieras o no lo quieras hacer, y la pregunta, ¿con qué calidad de delegación lo quieres hacer? Y en ese sentido yo creo que el acompañar, ¿no es cierto?, a las personas, uno va conociendo, vas capacitando, vas ayudando, y eso te va a ir dando la confianza para ir soltando. Obviamente en una primera etapa están tus recursos como dueño, como dices tú, estás metido, pero en el mediano o largo plazo eso es inevitable. Al final vas a terminar delegando igual, por necesidad o por decisión propia. ¿Sí? Y siempre he pensado que lo mejor es tomar control propio, digamos. Ahora, obviamente, tú te puedes imaginar, ¿no es cierto?, de que las empresas que son más pymes tienen algunos clientes que son más importantes y que normalmente son, como dice, atendidos por su propio dueño. Muchas veces las cuentas clave o clientes clave de una empresa, el dueño dice, no, pues las tengo que ver yo porque se da que son pocos clientes los que en general hacen la base de la venta importante, entonces el dueño nunca las quiere soltar. Entonces, pero como bien dices tú, llega un punto en que si la empresa sigue creciendo, el dueño tiene que naturalmente hacer otras cosas. Entonces, ¿cómo lo haces tú cuando, incluso pasada nuestra historia, al final siempre hay una persona a cargo de la cuenta y tú tienes que formar a esta persona para que puedas administrar esta cuenta y finalmente el cliente no te llame a ti? ¿Cómo es ese proceso? ¿Cuáles son las herramientas? ¿Cómo uno puede delegar estas cuentas como importantes a otro vendedor que finalmente no es dueño del negocio?
Sí, claro. Yo de vuelta, yo te diría, Dani, es preparando, formando a las personas. Nosotros creemos que entregando un cargo, ya lo decías tú, estos cargos pomposos y todo, y con eso resuelves la vida, hay un instrumento. Yo creo que el acompañamiento a la gente, la capacitación, acompañar, señalar cómo se debe hacer, respaldando también. Muchas veces, tú seguramente has escuchado alguna vez este tema de que cuando va el jefe sale mejor el negocio porque el jefe entrega más descuento de lo que dice dar, o bueno, ser muy respetuoso también de esa estrategia. Pero yo te diría, para asegurar una correcta transferencia es acompañar y formar, ¿sí? Ahora, la pregunta primera que tú me hacías, bueno, oye, ¿y el vendedor cuáles son las cualidades? Bueno, si asegurarte de tener gente que tenga la actitud, ¿sí? Porque por mucho conocimiento, por contratar gente, como yo digo yo, de la NASA, eso no te asegura el éxito, Daniel. Eso no te da, no, puedes tener ingeniero y de la NASA, no. Actitud, acompañar, capacitación, señalar, enseñar, y eso te va a ir dando la confianza a ti también para después ir monitoreando, estar encima e ir soltando un poquito, porque de vuelta, al final lo vas a tener que hacer igual. Ahora, entonces está ¿no es cierto?, esta empresa, que bueno, el dueño estaba vendiendo solo, después empezó a traer equipo, empezó a formar, pero me atrevería a decir que una realidad importante en muchas empresas es que no hay mucha finanza atrás. O sea, yo compro, yo vendo, veo la cuenta del banco y veo cómo va. Y a lo más hay un contador súper básico que te presenta anualmente el balance, el estado de resultado y ya. Eso yo me atrevería a decir que es una realidad bastante común. Entonces, para estas pymes que están empezando a expandirse, ¿cuál es el rol de la finanza y la importancia de la finanza en la estrategia de venta? O llamémosle finanzas, los números, la planificación, etcétera. Sí, pero este tema o sea, de vuelta, no es un ejemplo muy peyorativo, pero muchas veces uno se encuentra con que hace negocio, ¿no es cierto? Tú recibes tu plata en efectivo, en algún momento te pagan en efectivo, tú ves esa plata y uno podría pensar malamente que eso es todo tuyo, ¿no es cierto? El dueño. Las finanzas que te ayudan a decir, bueno, estas luquitas son para nuestros empleados, para los impuestos, para la materia prima, y al final quedarte con esa claridad es el desafío si tú quieres seguir creciendo, porque muchas veces uno le pega, lo que yo denomino los negocios, sobre todo yo soy muy respetuoso de la gente que ha emprendido o que tiene su empresa con poca formación financiera y ha sido capaz de hacer crecer los negocios. Yo creo que hay un nivel donde eso se podría dar por la sensibilidad que tienen de los números, pero cuando ya se empieza a complejizar, nuevas sucursales, más gente, gente que tienes que delegar, nuevas líneas de productos, servicios, llega un minuto donde eres incapaz de estar en todos los lugares y entendiendo todo lo que está pasando. Por eso el control desde el comienzo, tener una actitud hacia el control es súper necesario para la supervivencia de estas empresas que se piensan en el largo plazo o mediano largo plazo. Si no están destinadas, Daniel, a pensar que hicieron un muy buen negocio, y cuando tú haces una evaluación de rentabilidad, puede quedar mucho, como nos llamamos nosotros, tú te debes acordar, queda mucha plata sobre la mesa. Y eso muchas veces pasa por alto. Y después vienen las preguntas de, bueno, ¿por qué fallé? Si era un buen negocio. ¿Sí? Y claro, muchas veces hay decisiones que uno toma, oye, quiero mejorar el servicio, Daniel. Y bueno, mandemos camioneta todos los días para mejorar el servicio del cliente. Y nadie se sentó a evaluar cuánto es el costo de la camioneta, los tags. Y bueno, y al final te das cuenta que al final, la última línea no te dio. ¿Y cómo? Si estoy bien evaluado. Por eso es fundamental, Dani, el control. Control administrativo, control financiero, no descuidarlo, obviamente con la realidad de cada una de las empresas. Si no, es muy difícil poder proyectarse a largo plazo. O sea, podríamos decir que hay varios análisis financieros, y en este podcast que hablamos mucho de las importaciones, hay un tema que es el flujo de caja, ¿no es cierto? Entonces, ¿cómo ves tú esta importancia de decir yo quiero vender más, pero descuidando el flujo de caja? Ahí es donde creo yo que se dan los problemas de estas pymes que empiezan a crecer y quieren pasar el valle de la muerte cuando se quedan corto de caja por no hacer una proyección financiera. Exactamente, y ya lo decíamos al principio, cuando tú tienes
una pyme donde no todos son vendedores, entonces el tipo de contabilidad o el que está a cargo de cobrar, él hace su trabajo pensando en su mundo. Si no hace una buena cobranza, te empieza a deteriorar la caja, tú te entusiasmaste porque había buena proyección de venta, empezaste a importar más, después te quedaste con inventario que después no puedes pagar, capital de trabajo que está inmovilizado. Por eso, cuando uno tiene estas variables, las poquitas variables, tampoco hay que volverse loco con esa falsedad, que muchas veces se da la falsedad de la exactitud, querer todo, que cuadre todo. No. Yo creo que con 2 o 3 KPI que te ayudan a tomar la temperatura de tu negocio es suficiente. Ahora, obviamente después se empieza a complejizar, después tú quieres conocer, bueno, por línea de negocio, por producto, como quieras, pero eso son palabras mayores. Yo creo en una primera instancia asegurar el flujo de caja, las variables clave, el inventario, los días de inventario que tú tienes, los plazos de despacho, tus proveedores que vienen de afuera. Ahí es donde está la magia y la cintura que me imagino que las personas que nos ven se la saben de memoria. Ahora, ¿cómo eso? El desafío está en cómo eso lo operativiza, ¿no es cierto? Que sea un sistema y que no cada mes estés haciendo nuevos informes, nuevas cosas, sino que esté hecho, digamos, ¿sí? Y muchas veces con una planilla Excel, Daniel, es suficiente, ¿no? Tampoco se requiere sistemas y grandes. No, en una planilla no es necesario. Ahora, nosotros hablamos en el fondo de esta historia, esta pyme que va creciendo, empieza a vender, tiene algunos controles financieros, estamos con ganas, el mercado nos está acompañando. La pregunta es, ¿vender a cualquier precio? Wow. Yo siempre pensaba, bueno, yo inevitablemente, Dani, tú conoces mi trayectoria financiera, yo no me puedo desligar de eso, ¿no es cierto? Y por lo tanto yo creo que cualquier negocio que se medie de negocio debe tener bajo su almohada, ¿no es cierto? O sea, su leitmotiv, la rentabilidad. Rentabilidad que al final del día, Daniel, te ayuda a generar más negocio, ¿no es cierto? Y es la benzina, de alguna manera, que te permite ir creciendo, expandiendo de acuerdo a tu visión, a tu estrategia. Muchas veces va a pasar, no siempre tú vas siempre a cerrar excelentes negocios. Hay veces que va uno un poquito más, un poquito menos, pero la suma final te tiene que dar positivo. Si no, Daniel, al final vas a estar trabajando por aire, con un desgaste muy grande. Después, cuando quieras, lo que tú señalabas, empiezas a tener problemas de caja, no tienes que convertir, la competencia te saca ventaja, llega con mejores soluciones, y por lo tanto yo creo que o sea, tú no puedes tener un negocio si no estás mirando tu rentabilidad. O sea, y eso, tú tienes que ser capaz de poder identificar cuáles son elementos tuyos que valoran tus clientes, y para conocer eso tienes que estar cerca de los clientes. Pues muchas veces no sea. Entonces, hay mucho Excel hoy. No, claro, entonces al final, hoy día, bueno, estamos de un boom de pasado, de que todas estas empresas quemaban plata, quemar plata era prácticamente el día a día, y hoy día estamos todos en busca de la rentabilidad, y no siempre vamos a poder cerrar todos los negocios. Eso es lo que yo creo. Ahora, suponte este caso. Llega, ¿no es cierto? Venimos siguiendo esta historia, esta pyme que estaba sola, tiene vendedores que escuchan, entonces empezó a crecer. Y se presenta un negocio que nunca había tenido en su historia. En el fondo, oye, tengo un cliente más grande, me está viendo una cantidad de plata o de crédito, o qué sé yo, para hacer un negocio, y tú eres acá el vendedor o el dueño que se presenta ante este posible cliente. ¿Qué consejos le das cuando se presentan estos negocios así de grande, para poder llevarlo de manera eficiente? No necesariamente que lo cierre, pero ¿qué consejos como a este vendedor que se enfrenta a su primer negocio grande? Sí, lo primero es conocer al cliente. Ya te lo decía, entender qué cliente es, sobre todo en el mercado hoy día. Yo en estos 30 años como soy, he visto nacer y morir muchas compañías, muchas empresas, y en pasado, bueno, vi también empresas que salían y que eran empresas prácticamente de papel o cosas. Entonces, conocer muy bien el mercado. Yo creo que hay que estar muy abierto a entender estos grandes negocios que de la nada, Daniel, salen, ¿sí? Ahora, una vez que tú satisfaces eso, que es real y todo, bueno, ver tu real capacidad de poder abastecer o poder cumplir con las expectativas que tiene ese cliente. Y tercero, bueno, obviamente tener los recursos para poder tomarlo.
muchas veces la tentación, Daniel, está en los negocios grandes, de tratar de cerrarlos por distintas razones. Pero si es un negocio que al final del día va a ser un one shot, ¿no es cierto?, de entrada y salida, en tu estrategia no te va a funcionar un mes y después desapareció, te va a quedar pegado al estado financiero, o te va a ayudar a crecer o te va a entrar a un mercado más grande. Yo creo que analizar todas esas variables. Los negocios grandes, Daniel, es que no son buenos por sí mismos, digamos. Un negocio grande no es más que eso, un negocio grande. Ahora hay que pasarlo por los distintos coladores. Bueno, se alinea con la estrategia que yo tengo. Me hace sentido lo que me están pidiendo. Tengo los recursos para acompañarlo. Tengo las espaldas, ¿no es cierto? Y bueno, y los riesgos que están asociados a eso, bingo. Pero de por sí un negocio grande, Daniel, a mí personalmente no me dice mucho, salvo que es un negocio grande. Claro, ahora uno se siente tentado. Exacto. Pero obviamente, ¿cómo tú manejas esta presión? Porque a todos nos pasa, me pasaba cuando yo estaba trabajando contigo, que llegaron y todos quieren descuento. Sí, claro. Como que parte sea producto o servicio, siempre es un descuento. Entonces, si ese negocio grande a su vez te conoce, te investigó a ti y sabe que ese es un negocio grande para ti y te presiona por precio, ¿hasta qué punto uno baja los precios? Sí, yo te diría, Dani, ¿tú sabes por qué los clientes que te eligen por precio, ¿tú sabes por qué te dejan? ¿Por qué? Por precio. Muy buena. Por lo tanto, sí, la tentación siempre va a estar, Daniel, pero de vuelta, ya tú me preguntabas al principio, creo que el tema de la rentabilidad, si es un negocio rentable para ti, tienes la espalda para hacerlo, hace sentido con la estrategia que tiene, no habría problema. Ahora, si eso va a significar, Daniel, entregar el cuerpo, el alma y el cuerpo y algo más, yo creo que le daría una vuelta más, sobre todo cuando muchas veces yo vi en el pasado, Dani, en estos años de la industria, de negocios muy grandes que al final terminaron volteando compañías o empresas pequeñas, justamente por eso, por la tentación y ahí yo creo que el rol del vendedor o del dueño, de estar muy sensible con esa realidad. De vuelta, Daniel, un negocio grande, por la presión que tengas, si va a poner en riesgo a tu compañía, y para entender, y ojo con eso, para entender que tu compañía está en riesgo, tú tienes que conocer tus números. Si no los conoces, Daniel, si no sabes dónde va a llegar, si no sabes la rentabilidad que tiene ese negocio, si no sabes si está alineado a una estrategia, al final puedes estar haciendo un negocio y cavando tu propia tumba, sin saberlo. Por eso volvemos a la pregunta anterior de decir, bueno, oye, tengo que entender, bueno, si este es un negocio, cuál es mi rentabilidad, cuál es mi nivel básico, hasta dónde cierro, dónde estoy dispuesto. Ahora, pasando a otro tema, donde tú actualmente trabajas, donde yo trabajé, y puede pasar en producto y servicio, nos enfrentamos a un desafío, que nosotros vendíamos el filete del mercado. O sea, en el fondo era el producto más caro o el servicio más caro, que podría darse en otro caso. Entonces, ¿cómo ves tú este desafío y qué consejo les das a una persona o a una empresa que sabe que tiene un producto caro, pero que siempre está esta tentación de competir por precio? Porque me encantó la frase: el que deja por precio es por precio. El que te elige por precio. El que te deja por precio te deja por precio. Te deja por precio. Genial la frase, genial. Entonces, ¿qué consejo le das tú, dado que tú lo has hecho por muchos años, de vender el filete del mercado, en el fondo lo mejor, para que no se tiente y defienda su calidad? No sé. Mira, Dani, es más genérico lo que te voy a decir en términos de que la visión que yo tengo al respecto. Yo creo que hoy día, yo creo la máxima, Daniel, está en conocer a tus clientes. ¿Y qué significa conocer a tus clientes? Yo lo que defino, por otros temas, tener olor a cliente. Pasar más horas yendo a visitar y visitando sus instalaciones, escucharlo, hablar menos. ¿Por qué razón, Daniel? En la medida que tú eres capaz de conocer íntimamente los dolores, los anhelos, todo lo que el cliente tiene, tú vas a ser capaz de poder hacer propuestas de valor, ¿no es cierto?, que van a superar largamente el precio, ¿sí? Y por lo tanto, los clientes
y funciona como en las relaciones personales también. Si al final uno está con las personas, es porque algo le queda a uno, algo pasa, ¿no es cierto? Entonces, yo diría eso. El mayor consejo para vender, el precio es una señal de algo. Y cuando a mí me preguntan el precio es mucho, es poco, bueno, depende. Yo siempre hago este ejemplo cuando uno dice, anda ahí a la calle, oye, me voy a comer un bife a lo pobre. ¿Ah? Y claro, tú llegas y me das oye, mira, a 1.500 pesos el bife a lo pobre. Y llega las papas fritas, llega un huevo, una escalopa y sí, un bife. Pero es lo que tú esperabas. Y por lo tanto el precio era barato, pero el servicio, el producto era lo que tú esperabas. Por eso yo creo que en la medida que tú conoces a tu cliente, tú vas a ser capaz de hacer estas propuestas de valor que superan el precio, que están más allá del precio. Ahora, siempre en épocas como las que vivimos, en general, siempre va a haber una tentación por bajar los precios, pero si a un cliente tú le resuelves un problema, si tú eres capaz de darle soluciones a un dolor, a proponer negocios que tengan sentido para él, créeme que el precio pasa a segundo plano. Esa es la verdad. Ahora, si quieres tener solamente clientes que te eligen por precio, bueno, prepárate para que te dejen por precio. ¿Sí? Súper. Ahora, al principio, tú hablabas de que efectivamente, bueno, está el vendedor de maletín, que no había ni celular, ni mail, ni nada, y vendí igual. Y hoy día, como tú mencionaste, la tecnología que ha avanzado un montón. Entonces, ¿cómo crees que la tecnología ha cambiado la dinámica de las ventas y cómo se aprovecha hoy, en el fondo, de la tecnología? ¿Cómo le sacas provecho? Sí, mira, yo creo que la tecnología, sí, pues, ha ayudado un montón, Daniel. Ha ayudado un montón aquí, por lo menos lo que yo he visto en la industria, a procesar una gran cantidad de información. Yo siempre me pregunto, bueno, ¿cómo los vendedores vendían antes, ¿no es cierto? Hoy día tú sabes en línea lo que está pasando con tus productos, cuánto está pasando por caja. O sea, hoy día lo que antiguamente faltaba información, Daniel, hoy día no falta información, falta tiempo para poder procesar esa información. Ahora, yo creo que en las estrategias de venta lo que ha ayudado es justamente eso, que hoy día tú puedes manejar una gran cantidad de información, puedes sacar comportamientos, puedes entender dónde se mueve más un producto, dónde se mueve más bajo, dónde una ejecución está bien ejecutada o no. En ese sentido yo creo que ha aportado un montón. Ahora, hay un riesgo como siempre, Daniel, y lo vimos nosotros, imagino que tú lo viste también con todo el tema de e-commerce, en donde claro, oye, facilidad de negocio, de todo este mundo, pero al final, cuando la economía se recupere y todo, la gente desea estar en el cara a cara, desea estar mirándose. Siempre detrás de una tecnología, Daniel, hay alguien. Hay un dueño, hay un cliente, y por lo tanto yo creo que uno de los desafíos es poder cómo tú utilizas esta tecnología que te va a ayudar a hacer gran cantidad de volumen de procesamiento, información y todo, y eso te va a ayudar a poder hacer nuevas propuestas de valor. ¿Cómo lo compatibilizas con los otros? El riesgo mayor que yo veo ahí es si tus fuerzas de venta terminan analizando y viendo mucho Excel, lo vi hace un tiempo atrás, bueno, yo creo que hay que meterle un poquito de in-Excel. ¿De dónde viene el in-Excel? Bueno, yo creo de los puntos de venta, de estar con los clientes, de esa información rica, de cómo tú eres capaz de identificar esos dolores, esas angustias de los clientes. Si no, al final se transforma en información que queda ahí, que no eres capaz de procesar, que da soluciones que no van por ninguna parte. Sé que sí, ha cambiado. En esencia sigue siendo lo mismo. Ahora se trata de un tema de volumen. O sea, en el fondo, tú hablas mucho de estar con el cliente, lo cual yo estoy de acuerdo. Entonces, la pregunta es, venimos contando una historia, ¿no es cierto? Esta pyme no tiene muchos recursos, ¿no es cierto? Porque hay sistemas, pero el tipo está empecinado, siguió consejo de Pablo y estoy todo el día en la calle, ¿no es cierto? Eso no tiene tiempo para el Excel. Entonces la pregunta es, ¿tú crees importante que desde el comienzo de esta pyme, por muy poquita que sea, siempre partí con esto de ver información, aunque sean sí, algunas tablas de Excel? Y sí, no hay que mirar con desdén, Dani, el tema del Excel. Yo creo que el Excel muchas veces uno se enmaraña, bastante macro, tablas pivot y otra serie de cosas.
Y al final tú te das cuenta, Daniel, que los indicadores son poquitos los que uno dice tener. ¿Los podríais nombrar algunos? Así pasa. Mira, para mí, Daniel, o sea, días de inventario, sell out o la venta que le estamos haciendo, y ya si te pone un poquito más, por línea de producto, por ciudades, ¿cierto? Rentabilidades, sin lugar a dudas, en la medida que tú tengas la posibilidad de saber las rentabilidades, quizás no el detalle, pero tener más o menos una temperatura de cómo se mueven tus costos, ¿cierto? Para las compañías que son un poquito más, que están enfocadas en los puntos de venta, bueno, la ejecución, cómo está la ejecución, 3-4 indicadores, Daniel. Pero desde el principio, ojalá. Desde el principio, Daniel. Claro, cuando tú dices, bueno, tengo 10 clientes, inclusive con 10 clientes, bueno, ¿cuál es el porcentaje que te hace el tiempo mayor? ¿Cómo distribuyes tu tiempo en esos clientes? ¿A qué cliente le estás vendiendo un producto, un servicio que a otro no? Muchas veces se da, Daniel, y esto es algo más general, pero si tú te pararas en tu empresa, o en muchas empresas pasa, y le preguntaras a la gente, bueno, ¿cuál es el objetivo de ellos? Te vas a encontrar con sorpresa. Muchas veces la gente no sabe, Daniel, cuál es el objetivo. Vender mucho, vender poco, vender. ¿Cuánto? ¿A quién? ¿Dónde? ¿En qué mes? ¿En qué semana? Es vender. Entonces yo creo que en ese sentido, y cuando uno se encuentra a hacer la pregunta a tu gente, si no saben a dónde tienen que llegar, difícilmente van a poder hacer buenos negocios o entender qué herramientas tienen que ocupar o la tecnología que en algún momento va a aparecer. Por eso yo digo, yo estoy contigo, Daniel, el control financiero administrativo tiene que ser del comienzo, por muy pequeñito que sea, porque esto no tiene que ver con tamaño, Daniel, de compañía, no tiene que ver con eso, tiene que ver con cómo uno maneja un negocio, ¿sí? Un negocio básico que tiene que ver con rentabilidad, con crecer, con satisfacer necesidades de tus clientes. Ahí donde está el mundo. Súper. Sí, eso. O sea, son estándares pequeños que en el fondo no es porque yo soy chico no los puedo tener. No, claro, imagínate. Aunque esté solo, y sea solo mi negocio. Daniel, ¿cuántos días de inventario tenías de tu producto? ¿Cuánto es el valor de inventario? ¿Cuántos días tú estás pagando a tus proveedores? ¿De cuántos los clientes te están pagando a ti? Los niveles de venta. Esas cosas que son, Dani, tu control te los puedes sacar, son básicas. Pero son tan básicas que nadie las ve. Entonces nos empezamos a enmarañar lleno de KPI, lleno de estos indicadores que al final, ¿sabes cuál es la peor, Dani? Que muchas veces los indicadores se transforman en objetivos en sí mismos. Y por lo tanto la gente anda detrás de un indicador. Y que le empiezan a cortar, que sácale que ese pedido lo entregamos, pero así que sácalo, y al final terminan los indicadores que no indican nada. No, Dani. Yo creo que aquí la esencia es poquitos indicadores, desde el principio, bien controlados, y tener claro el objetivo. Lo demás, Dani, por añadidura, diría alguien. Bueno, entonces esta BIM ya está armada, ¿no es cierto? Ya creció un poquito. Entonces, obviamente se da que con capacidades limitadas, uno, para dar un buen servicio o vender un producto de una buena manera, uno también tiene que atender a los actuales clientes, pero uno siempre está además con el deseo de traer más, ¿no es cierto? O sea, hay dos formas de crecer: uno trae nuevos clientes, profundizar los que tiene, pero siempre hay problemas, entonces uno los tiene que cuidar. Entonces la pregunta es cómo equilibrar un buen customer service y tener contentos los que uno tiene versus ir a buscar nuevo. ¿Cómo yo me doy cuenta que, me parece que no tengo las herramientas para cuidar a los buenos, a los que tengo adentro? Quizás primero los cuido y después voy a buscar los nuevos. ¿Cómo se equilibra la retención con la búsqueda de nuevos clientes? Sí, yo alguna vez leí, Dani, que el costo de traer nuevos clientes es mucho mayor que el que mantener los que no tiene. Ahora, eso también, yo le agrego una coma, por eso tiene que ver mucho con los ciclos económicos. Hay ciclos económicos donde, imagínate lo que pasó en pandemia, donde la demanda aumentó en muchas líneas de producto, bueno, como uno es capaz de poder llegar a la mayor cantidad de clientes y salió en búsqueda de nuevos clientes, y en épocas más restrictivas uno empieza a hacer, empieza a sacar los niveles de venta, empieza a buscar más eficiencia. Por lo tanto, yo te diría que en ese sentido, compatibilizar eso, lo primero es saber en qué ciclo económico te encuentras, ¿no? Si hay espacio para seguir creciendo, obviamente. Ahora, yo antes de partir, Dani, a salir a buscar a nadie, yo la pregunta primera que me haría, con los actuales clientes que tengo, los estoy atendiendo al 100%, los conozco, entiendo lo que hay ahí, los servicios que estoy entregando son suficientes, y para eso, de vuelta,
yo, como vendedor, mi fuerza de venta, conocemos realmente a nuestros clientes. ¿Por qué este cliente me dejó de comprar hace 2 meses y alguien lo llamó, fui yo, el vendedor me dijo? O no, bueno, no sé. Por eso yo creo que este tema, Dani, de la actitud de los vendedores, por ejemplo, de estar realmente con olor a cliente, es fundamental. Y para cubrir este tipo de situaciones, por ejemplo, salgo a buscar nuevos clientes, ofrezco nuevos servicios. Si eso no está, Daniel, los problemas que uno quiere solucionar a través de ampliar tu cartera de clientes, en realidad estás aumentando el problema, porque estás solucionando el problema de fondo. La pregunta primera es decir, bueno, los clientes actuales, ¿cómo los tengo atendidos? Los productos que tengo, ¿están distribuidos en todos los clientes? El servicio. ¿Cuál es el servicio? Yo haría una encuesta chiquitita, no sé, bueno, de acuerdo a los recursos. Así que, no, yo te diría, sí, va a depender de los ciclos económicos, de saber buscar nuevos clientes, pero yo partiría viendo los actuales clientes como los estoy atendiendo. Totalmente. Ahí yo estoy de acuerdo. O sea, hay que cuidar lo que uno tiene antes de salir porque uno finalmente cuando sale a buscar termina descuidando un poquito lo que uno tiene adentro. Es natural. Y por eso la importancia de los buenos equipos. De que en el fondo cuando sale quizás el líder a abrir mercado, la gente que está contigo pueda cuidar de la misma manera que lo haría el dueño a los clientes que tiene adentro. Tal cual. Ahora, ¿cómo, esto ya para ir terminando, cómo definías tú un vendedor exitoso? Porque, claro, lo típico es como la meta, pero para ti realmente, ¿cuál es el vendedor exitoso? Y después de tantos años de carrera. ¿Qué pregunta me mandaste? Sí, bueno, el éxito, Dani, ¿cómo definir el éxito? No solo, en la vida y imagínate por un vendedor. Ahora, para mí los vendedores exitosos, lo primero, y si lo veo en mi caso, yo diría que es gente que primero disfruta lo que hace. Cuando veo un vendedor que disfruta lo que hace, para mí yo creo que ese es un vendedor exitoso. Ahora, si ese vendedor exitoso le gusta lo que hace, lo demuestra, con actitud, ¿no es cierto? Tiene una capacidad de resiliencia de un mes no llegó, se levantó, fue a buscar nuevas oportunidades, está siempre encima de los clientes, trae información de afuera, proponiendo nuevas cosas, me pasó esto. Para mí, ese es el vendedor exitoso, un tipo que todo el tiempo está pensando en cómo solucionar, cómo hacer crecer el negocio de sus clientes, y es un cambio de paradigma, Dani. Paradojalmente uno pensaría que nuestra función como vendedores es solucionar nuestros problemas, los problemas que yo tengo en mi empresa. Y Dani, lamento decirte que eso no es así. Nosotros estamos para solucionar los problemas de nuestros clientes, para cubrir sus necesidades, para cubrir su anhelo, para ayudarles a los problemas que ellos tienen. Y ese cambio de mentalidad, Daniel, es tremendo. Cuando tú eres capaz, cuando tú llegas a un cliente pensando en cómo ayudarlo, te cambia la perspectiva. Tu mente se abre porque no estás pensando en que tengo que llegar de vuelta con un pedido y que esto y que esto otro. Porque eso siempre va a estar, pero cuando tú puedes identificar, sabes que el tipo está con problema de caja, o que tiene un negocio que tiene que abrir, o necesita un pedido urgente, o que quiere abrir una nueva sucursal, y tú con no porque yo soy el mejor del mercado, porque tengo el mejor producto, o el mejor servicio, o porque tengo el precio más barato. No es por eso. Es porque tú identificaste un dolor que tenía tu cliente y tú, al volver a tu empresa, te diste cuenta que tú tenías la solución para él. Y ahí es donde te va a escuchar. No porque tú eres simpático, no porque tú tienes el mejor precio o el más caro, no tiene que ver con eso. Y ahí, Daniel, cuando un vendedor logra hacer eso, listo, es el vendedor que quiero tener en mi equipo, es el vendedor que quiero ser. Me encantó la definición, yo comparto, al final es el tipo que está con su cliente y es un partner y no simplemente un proveedor, como dices tú. Tenía una feria el lunes y es domingo y no le llegan tu producto. Tú mismo agarraste la camioneta y fuiste a dejarle las cajas porque tu equipo de operaciones no sé qué cosa, no está la camioneta y arrendaste un auto y le fuiste a dejar las cajas. Eso es el vendedor exitoso. Exacto. Y si a eso, porque no siempre va a poder hacerlo, y si a eso le agregas, probablemente agarrar esa camioneta, agarrar eso, no va a ser rentable, Daniel, en ese caso puntual.
en ese caso puntual. Pero probablemente eso te va a generar negocios futuros, ¿no es cierto? Y a partir de eso, esa es la análisis que uno dice hacer. Pero de vuelta, un vendedor exitoso, Daniel, para mí, es gente que le gusta lo que hace, disfruta lo que hace, tiene actitud, tiene capacidad de escucha y conoce a sus clientes con la palma de su mano. Ese tipo tiene ganado el cielo. Y podríamos decir, podría decir que piensa más a mediano o largo plazo que negocio a negocio. Sí, claro. Lo que pasa es que hoy día, Dani, con este tema del día a día, la presión de la caja y todo, bueno, eso es inevitable. Un vendedor que no sienta adrenalina, Daniel, es alguien que hay que preguntarse un poquito. Todos tenemos que tener adrenalina, es como cuando hacemos presentaciones, sentir esa mariposa en la guata. Y van a haber momentos, Daniel, no todo es blanco, no todo es negro. Van a haber momentos que tienes que hacer negocio de corto plazo, negocio de mediano plazo, pero como te decía al principio, si tú llevas un control de tu negocio, te va a poder permitir moverte en esos distintos momentos. Hay momentos para reír, momentos para llorar, momentos para hacer buenos negocios, para hacer negocios no tan buenos, ¿ah? Pero la raya para la suma, que al final de mes tú puedes decir, bueno, obtuve la rentabilidad, pude crecer un poco más, le gané a mi competencia, y ahí es donde está la magia. Lo demás, música. Finalmente hay una pregunta que me puede responder o no. Espero que sí, te animes a hacerlo. ¿Te has mandado algún cagazo así grandote en estos 30 años y que nos puedas compartir? Pero un cagazo, así un buen chileno, un cagazo. No que no llegó el camión, no, uno bueno. Pues me he mandado mucho, Daniel. Mira, yo creo que yo he mandado más. Yo creo que he mandado más cagazos que aciertos. Y soy agradecido también porque eso me ha permitido crecer y aprender. Pero cagazos que te pueda compartir, wow. Uno. Sí, yo creo que un cagazo. Hace algún tiempo me tocó ir una buena negociación con un cliente y estaba todo, la negociación estaba todo perfecto y la negociación anduvo mejor de lo que yo esperaba. Y como buen vendedor, ¿qué crees que hice? No sé, saliste a celebrar. No, vendí más de lo que debiera haber vendido. Hice pedazo el forecast, el presupuesto El stock, dejé la escoba internamente y claro, desde el punto de vista del vendedor, y por eso te digo, Daniel, desde el punto de vista como vendedor, no siempre vender más es tan bueno si uno no es capaz de poder programar eso, planificarlo de buena manera, y muchas veces nos traiciona. A mí muchas veces me ha traicionado este ímpetu de querer hacer buenos negocios, de traer, y yo creo que ahí hay una oportunidad grande de porque aparte hay un aprendizaje muy importante, porque en este programa que son muchos importadores, tú sabrás que las importaciones no son de un día para otro, ¿no? No, claro. Entonces, lo que tú dices es muy interesante respecto al quiebre de stock. Y dejas de hacer una pregunta. ¿Qué tan grave es un quiebre de stock cuando hay un consumidor, vamos a empezar más pequeña, sí, claro, que cuando viene una persona que le va comprando y va a este consumidor y no encuentra el producto online, en la tienda, y no está? ¿Qué tan grave es eso? No, es lo peor que puede pasar con él. O sea, cuando la gente que no está metida en el rubro, en general el mundo de las ventas y todo, pensará que después se recupera esa venta. Esa venta, Daniel, no se recupera nunca más. Tú no sé si te has escuchado alguna vez que uno nunca se vaya en el mismo río. Y tiene que ver Llevamos con como eso. 3 cosas nuevas en este que Claro, no he escuchado de tu parte nunca. Mira, uno nunca se baña en un mismo río, Daniel, porque el agua fluye, el agua se va. Tú te metiste aquí en este río y ese pedacito de agua que tú tomaste, bueno, cuando tú no estuviste pasó de largo, Daniel. Y en venta pasa exactamente lo mismo. Venta que no realizaste, Daniel, se perdió. Hay que meterse eso en la cabeza, se perdió. Después tú vas a poder generar nuevas ventas, pero no tan solo eso, sino que venta que se perdió, venta que te mató tu servicio, venta que mató tu imagen, venta que mató tu cercanía con tu cliente. Es lo peor que te puede pasar. Por eso, planificar de buena manera, Daniel, es clave. Y volvemos al principio. No tiene que ver con el tamaño de las empresas, Daniel. Tiene que ver con la visión de negocio que uno tiene
siendo pequeñito, mediano, grande. Siempre lo mismo. Generar rentabilidad, controlar esa rentabilidad, estar cerca de los clientes, poder delegar en gente que tú confías. Para confiar necesitas capacitar. Ahí está el mundo. Lo demás, Dani, es un llamado a sufrir mucho. Puedes sobrevivir, pero con mucho sufrimiento, Dani. O sea, tú dices, para hacer la última pregunta, que está bueno el tema, o sea, esto de la venta que no se hace. Si estas empresas que no, fondo que vamos a suponer que importan cada X tiempo y se enfrentan a un problema de stock, ¿tú recomiendas que invierta dinero y traiga quizás stock por avión súper rápido, pero tenga el producto, a que diga, o versus, no, me llegan, la típica, no, 2 meses más llega? Claro. Eso va a vender la realidad de empresa, Dani, porque si tiene la espalda, y volvemos al tema, y la pregunta, bueno, ¿y tengo la espalda? Muchas veces ni conocemos si tenemos la espalda, Dani, y no sabemos si ese negocio es rentable o no. Y muchas veces en este 1 a 1, ya no te preocupes, yo te lo traigo, y por cerrar un acuerdo rápido no fuiste capaz de tener un poco la pelota, analizar bien si tenía sentido, o hacer una contrapropuesta, un volumen distinto. Yo creo que es 1 a 1. Yo lo que sí te diría, nunca, Daniel, hacer cosas así solamente por la guata, solamente. Mucho probablemente va a pasar, pero intentar no hacerlo, tener un respaldo, algo que te permita decir, bueno, soy capaz de invertir en un aéreo, en un encargo aéreo, porque esto me va a generar futuros negocios, o es un cliente que yo sé que después no me va a volver a comprar o me va a abandonar porque le di el mejor precio. Depende mucho, Daniel. ¿Sí? Pero si fuese un negocio masivo, por ejemplo, para poder cerrar el ejemplo, ¿Sí? tiene la espalda, o sea, el fondo tiene la espalda, sabe que la tiene, vende en el fondo masivamente, no es un negocio puntual, y el fondo es no perder el stock y la venta, el fondo, la continuidad del cliente en el negocio. Esa es la Sí, pregunta. bueno, si es así y tiene sentido tu estrategia y no pone en riesgo a tu compañía, hay que hacerlo. Hay que hacerlo. Eso. Hay momentos, Daniel, para llorar, hay momentos para alegrarse, hay momentos de invertir, hay momentos de quedarse quieto. Y hay momentos en los negocios donde tú tienes que tomar decisiones y son de este tipo, digamos. No siempre va a tener la respuesta exacta. Después el tiempo dirá. El tiempo dirá. Bueno, vamos a pasar a otra sección que se llama lo que realmente importa. Entonces, de toda tu experiencia, de toda tu experiencia, hemos hablado bastantes temas muy interesantes. Ahora, si tú tuvieras que dar un solo consejo, cortito, preciso, uno solo, a esta empresa nueva, pyme, grande, respecto al tema de hoy. Uno solo. Yo te diría, Daniel, sin lugar a duda, conozcan a sus clientes, dense el tiempo para estar con ellos, hablen con ellos, visítenlos, no solamente para vender, tómense un café, vayan, entiendan sus dolores, sus penas, su alegría, su anhelo, sus proyectos. Esa va a ser la única manera que ustedes tienen para poder luego ir con propuestas de valor, propuestas de negocio que le hagan sentido al cliente. Si no, van a llegar con cualquier cosa, muchas veces no van a poder cerrar y después se van a preguntar por qué. Pensando que ustedes tienen el mejor servicio, el mejor precio, porque somos los más simpáticos. No. Vuélquense a solucionar los problemas de los clientes. Esa es la visión de los vendedores, esa es la visión de la compañía, esa es la visión que tenemos nosotros los vendedores. Eso, Dani. Si la gente quiere ponerse en contacto contigo, Pablo, ¿cuál es la mejor manera? No, yo siempre estoy ahí activo en LinkedIn, ahí me encuentran. Ahí está mi nombre, feliz de responder. Muchas gracias, Pablo, por estar con nosotros. Ha sido un agrado. Hablamos de varios temas muy interesantes. Así que muchas gracias. Fue un placer y te deseo lo mejor de los éxitos en lo que viene para ti en todo tu tema. Muchas gracias, Dani, y gusto verte nuevamente. Te mando un abrazo grande y éxito en los negocios. Muchas gracias. Esto es todo por hoy en Importación 360, el podcast para que importes y vendas como los cracks. Este programa está auspiciado por CES.cl. Transporta todo lo que necesitas sin complicaciones con un sistema simple y personalizado que te permitirá hacer tus importaciones en piloto automático. Si quieres saber más, encuéntranos en nuestra página www.ces.cl. Soy Daniel Guilov y agradezco a Delphi Salva la producción y a Ana en la edición. Y si te gusta el podcast, por favor síguenos con la opción seguir. Nos escuchamos en el próximo episodio.